Señor Nicolás Corzo, gerente general de Metrovivienda. Es para el Instituto Colombiano de Antropología e Historia un honor y un placer estar aquí notificándole de la resolución 96 del ICANN, por medio de la cual esta necrópolis prehispánica se declara como área arqueológica protegida en 4 polígonos, el polígono principal y los 3 adyacentes. Son 30 hectáreas que vale la pena proteger y que se señala explícitamente en la resolución los usos restrictivos y permitidos del suelo a partir de esta declaratoria. La historia del proceso empezó hace 6 años cuando Metrovivienda, empresa del distrito que tiene como función la construcción de vivienda en Bogotá, compró los predios y quería construir un proyecto en el lugar. Para ello solicitó, como es debido al ICANN, el permiso respectivo para hacer la propia investigación arqueológica previa a todo proyecto que se requiere. Y entonces se descubrieron unos hallazgos que condujeron a que la Universidad Nacional de Colombia, en cabeza del profesor Virgilio Becerra, asumiera esta investigación. Durante el proceso de prospección arqueológica se evidenció la densidad de entierros en el terreno a través de las imágenes tomadas por radar de suelo. Se constató que había una cantidad impresionante de tumbas. Empezaron las excavaciones y se empezó a mirar de qué se trataba. En un corte de 30 metros se descubrieron una cantidad impresionante de restos de individuos en tan solo ese pequeño corte. De ahí en adelante se determinaron que era muy importante la declaratoria de este sitio y empezar a protegerlo. Durante 3 años los expertos de la Universidad Nacional excavaron, financiados por Metrovivienda. El sitio es arqueológicamente muy denso. Hay una gran cantidad de tumbas en un espacio distribuido en 30 hectáreas fundamentalmente, circunscritas por 3 corrientes de agua: el río Fucha, que es el río principal, y 2 afluentes de él denominados la Requilina y Agua Dulce. Esos 3 cuerpos de agua circunscriben lo que en algún momento se denominó la Hacienda El Carmen. De hecho, cuando Metrovivienda compró los predios, se denominaban así, Hacienda El Carmen, y el proyecto de guardar ese nombre se mantuvo. Antiguamente ahí había una hacienda, hoy es un gran terreno, un terreno que vale no por la superficie, sino por la profundidad y lo que se halla en él, en su profundidad. En este momento no hay excavaciones. Las excavaciones se hicieron los 3 primeros años, entre el 2008 y el 2011. Entonces, en el marco de ese territorio, de ese espacio circunscrito por esos cuerpos de agua, comenzaron a encontrarse una gran cantidad de tumbas, la mayoría de ellas en la superficie. Se excavó de manera técnica, se hizo un plan de manejo y los resultados mostraron tumbas que pertenecían a muy distintos periodos prehispánicos. Hay un algo particularmente significativo, y es que las tumbas van del año 800 al 1800 de nuestra era. Es decir, que se trata de un continuo de 800 años, lo que convierte en uno de los sitios de enterramiento más extensos en el tiempo y en la sabana de Bogotá. Porque no es frecuente que se utilice un mismo sitio durante 800 años para enterrar gente, pero aquí sí ocurrió así. O sea que estamos ante lo que se denomina en arqueología una tradición prehispánica, porque podemos observar cómo una misma práctica cultural se hizo en un mismo espacio durante 8 siglos. Es decir, vemos cómo las tradiciones de enterramiento, las tradiciones funerarias pasan de un tipo a otro, pero además cómo las evidencias arqueológicas corresponden a tipologías cerámicas de diferentes momentos de nuestra historia, y eso nos muestra una enorme continuidad. Un aspecto muy importante aquí es que históricamente se hablaba de 2 periodos que en la arqueología son fundamentales: lo Herrera y lo Muisca,
pero generalmente se trata como dos periodos distintos. Sin embargo, en la necrópolis de Usme encontramos que hay gente herrera que es del año 800 y que enterró a sus muertos y dio paso a otro tipo de material cerámico, pero también está gente del periodo muisca. Luego no hubo un corte, no hubo vacío, sino una continuidad histórica. Esto nos muestra que el proceso de formación social y las sociedades que vivieron en el altiplano tuvieron como continuo 800 años de respeto por la muerte, de engalanamiento por ella y por supuesto de respeto por la vida. Porque una sociedad que no es capaz de respetar y de tabuizar la muerte jamás podrá sacralizar y respetar la vida. Es en ese sentido que la necrópolis de Usme cobra un valor significativo que también se resalta en el momento de la conquista, cuando llegaron los españoles, porque se seguía efectivamente rindiendo culto a los muertos aquí. Y otro elemento distinto es que entre las evidencias halladas encontramos fauna amazónica. Para entender esto, debemos olvidarnos por un momento de las carreteras contemporáneas. No estamos tan lejos del Amazonas, porque de hecho estos territorios por su ubicación ya hacen parte de la reserva forestal del Sumapaz. La necrópolis de Usme está ya en esa zona, y cuando uno sube por el Sumapaz se va a encontrar con el nacimiento de los ríos amazónicos, es decir, aquellos que van a correr hacia el Orinoco. Por eso, si uno asciende y sigue, por ejemplo, el curso del río Duda, que sale hacia la Macarena, o del río Guayabero, o del río El Pato, que nacen allí, se llega rápidamente al espacio amazónico. Entonces, no estamos tan lejos de ese sur que ha sido fundamentalmente olvidado durante tanto tiempo por el Estado colombiano. Hay vínculos amazónicos que nos muestran cómo el Sumapaz ha jugado un espacio de tránsito en esos espacios tan distintos. Pero además nos dice que la gente que vivía ahí tenía conciencia de la diversidad ambiental y ecológica. No era gente que vivía exclusivamente aquí en Usme, sino que tenía relación con gente del Amazonas, y es muy posible que haya tenido intercambios con gente del Valle del Magdalena. No eran poblaciones estáticas, sino que tenían concepciones de la geografía más amplias que el espacio estricto sensu donde vivían. El área de la necrópolis está bien determinada, y aunque hay algunas cosas más en los alrededores, su límite es claro. Se trata de 300.000 metros cuadrados. Hago entonces a usted, señor alcalde mayor, entrega de esta resolución 96 del ICANN, donde se declara esta área arqueológica protegida con sus áreas adyacentes, para que entre todos entendamos que el pasado no es algo muerto, sino todo lo contrario. El patrimonio está vivo, y en este país más que nunca necesitamos aprender a ligar la vida de nuestros ancestros con la vida de las generaciones futuras. Patrimonio arqueológico y cultural y posconflicto. Muchas gracias. Bueno, en este momento, entonces, el director del ICANN, el doctor Fabián Sanabria, hace entrega al alcalde mayor de Bogotá de la notificación de la resolución de la declaratoria de reserva por parte del gobierno nacional al alcalde mayor de Bogotá. Y obviamente al doctor Fabián Sanabria, que es el director general del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y ICANN, que es la entidad, la autoridad competente para determinar las zonas de reserva arqueológica e incluso las actividades, vigilar las actividades que se van a desarrollar posteriormente. Pero es Fabián el que nos enseña parte de una historia poco conocida en nuestros libros. Cuando éramos estudiantes en los colegios, no nos han enseñado la historia de Colombia así.
Nosotros tenemos una historia de Colombia parecida a lo que vemos hoy en nuestro territorio. Un norte muy importante, tanto en la ciudad como en el país, y un sur nada importante, tanto en nuestra ciudad como en el país. El sur abandonado. No era así por la misma investigación arqueológica antes. Lo más importante antes era el sur. Porque en América del Sur, como se llama, nuestros pueblos más avanzados antes de los españoles estaban al sur. Desde el Imperio Inca, los pueblos que comerciaban con ellos en el sur de Colombia, los hallazgos que encontramos en San Agustín, al sur de Colombia, las comunidades vitales que hoy existen al sur de Colombia, indígenas en el Cauca, en Nariño, con mucha fortaleza en el Tolima, con mucha fortaleza aún y creciendo como un verdadero movimiento social en el siglo XXI. Y por eso es que no era raro pensar, así no nos enseñaran, que la entrada de este territorio, la sabana de Bogotá, era por el sur, no por el norte. Por eso los españoles entraron por el sur. No vieron la sabana de Bogotá, como dicen las anécdotas, desde las montañas de Sopó o de Chocontá, no, las vieron fue desde estas montañas. Por aquí entró la conquista, la sabana, en por lo menos 2 de esas expediciones. Y por tanto no es extraño tampoco que ahora que tratamos de explorar nuestra historia nos encontremos con que el principal hallazgo arqueológico de los últimos tiempos, uno de los más grandes quizás de América Latina, de América, esté ubicado aquí, en el sur. Es altamente probable, ya lo veremos en los años que están por venir, es altamente probable que el desarrollo de los pueblos indígenas antes de los españoles, incluso durante una parte de esa conquista, se hubiera visto, se hubiera ampliado en esta región que llamamos Usme, que significa en muisca nido de amor, ¿o no? No como el vallenato, sino mucho más antes se había construido el concepto de un nido de amor, la política del amor en esta región, y por eso en mi idioma se llama Usme, y se le dice a los de Usme usmacas, no usmeños, usmecas, ¿cierto? Que es un nombre mucho más gentilicio, verdadero de Usme, y no al estilo español con la ñ de España. Entonces, usmecas, un nombre bonito para generalizar hacia adelante, si lo empezamos a utilizar. Pero este recorderis histórico, esto que puede significar el cambio, no solamente el cambio de la localidad de Usme, que empieza a tener otra perspectiva, que ya no es el patio trasero de la ciudad de Bogotá, como tradicionalmente ha sido visto y tratado, sino como la entrada cultural de la ciudad. El relleno Doña Juana, el desastre ecológico de 1997 y ahora la expansión urbanística que estamos viendo aquí físicamente, que es por la cual y de manera azarosa se tiene que detener porque se encuentran con la cultura precolombina enterrada.
los indígenas de alguna manera vuelven en sus tumbas después de haber resistido físicamente a los españoles, vuelven a resistir en este mismo territorio. Me cuentan que uno de los primeros hallazgos que encontraron, lo que llamaban los funcionarios del distrito empeñados en expandir la ciudad para que las constructoras privadas hicieran un buen negocio, llamaban los huesitos. Uno de esos huesitos es un fémur, que por las características tiene un disparo que hace aflorar el hueso hacia afuera en esta parte. Un disparo, pues no lo produjo otro indígena precolombino, lo produjo un español. Es decir, hemos encontrado quizás la primera víctima, no física hoy, el primer hallazgo de una víctima de la conquista española, un indígena, enterrado aquí. Murió por ese impacto, seguramente estaba resistiendo y fue baleado. No se llama baleado porque en ese entonces usaban era una pólvora en las armas que tenían los españoles, pero le rompió la pierna y el hueso fue encontrado, su esqueleto fue encontrado. De alguna manera u otra, fíjense en cómo ese resistente de hace 5 siglos volvió a resistir ahora. Pero ¿qué resiste? Resiste un negocio, el de la expansión urbana. Entre el relleno sanitario y la expansión urbana, podríamos hacer un resumen. Son los dos principales negocios de la ciudad de Bogotá: el de la privatización de los servicios públicos, y de ahí el relleno sanitario. Del relleno sanitario, fíjense ustedes, no sé cuántas toneladas cayeron, millones de toneladas debió ser. Sacaron el gas metano, se irradió por toda esta comarca. Las enfermedades, los roedores, los mosquitos, los líquidos lixiviados que afloraron y cayeron sobre el río Tunjuelo. Y fíjense ustedes que no hubo un solo alcalde destituido, ni inhabilitado, nada de eso. Como el relleno sanitario era privado y el responsable del desastre, propietario del relleno, era precisamente el que habían contratado unos años antes el alcalde Jaime Castro para privatizar el servicio de aseo. Entonces él ayudó a privatizar y al mismo tiempo se echó el billete al bolsillo de manera tan codiciosa que ni siquiera se le ocurrió los procedimientos técnicos con que tenía que hacer un relleno de esa magnitud, y provocó el mayor desastre ambiental de los últimos tiempos en la ciudad de Bogotá. Nosotros ahora estamos del presupuesto, es decir, todos los bogotanos, pagando 270.000 millones de pesos en indemnización a las comunidades de Usme que fueron afectadas en 1997 por ese desastre. No porque la Defensoría del Pueblo tiene la plata en el banco, pero nosotros ya entregamos la plata, o sea que ya a nosotros la ciudad de Bogotá nos costó. El tema aquí ya no es la indemnización, sino el daño que se produjo. Pues es un daño irreparable. Hay una expansión norte y hay una expansión sur en la ciudad. La expansión occidental ya la hicieron y se tiraron todos los humedales. Y entonces por occidente ya solo tienen es Mosquera, algo de Suacha y otros municipios de la sabana.
Pero en la ciudad de Bogotá, la expansión urbanística es la del norte y la del sur. Y la del sur es Usme. Aquí, esto que estamos viendo. Decenas de miles de viviendas que para unas instancias y unos funcionarios es una solución, pero que son viviendas sin colegios, sin jardines infantiles, sin hospitales, sin vías, a horas de los centros de producción y de comercio de la ciudad de Bogotá, sobre el territorio de los campesinos, y ahora descubrimos de los indígenas. Eso que estamos viendo aquí condena a centenares de miles de personas que llegan sin saber en realidad qué territorio llegan, venidos de las necesidades de Bogotá o del resto del país, a un gueto de segregación, donde no encuentran los servicios porque el territorio no se había planificado para resistir tanta gente. Alguien diría desde la opinión popular, no, pues entonces ¿dónde van a meter a la gente si en Bogotá ya no cabe más? Sí, caben más. Hay 600 hectáreas llenas de bodegas desocupadas. Desde la Caracas, entre la 1 de Mayo y la avenida 26, hasta prácticamente la avenida Boyacá, desocupadas, donde podrían perfectamente caber centenares de miles de personas en edificios mucho más cercanos a los puntos de la economía y del estudio, y no presionarían estos bordes. ¿Por qué no se hace? Que era lo que proponíamos en nuestra modificación al POT. ¿Por qué no se hace? Porque esta tierra es más barata. Solo por eso. Porque le aumenta las ganancias al constructor. Y el constructor no mira qué está produciendo en la ciudad a largo plazo, a mediano plazo. No mira cómo van a estudiar los niñitos de la familia que llega y le compra el apartamento, sino que está mirando el billete de su bolsillo. Y si el Estado no le dice, oiga, usted tiene que mirar el futuro y por tanto no puede construir aquí sino allá, pues entonces él hace lo que le conviene a su bolsillo. El problema en realidad no está en el constructor, el problema en realidad está en el Estado, que es un Estado arrodillado al interés particular y no mira el interés general de la ciudadanía. El culpable está en unos funcionarios que hablan de vivienda y no de hábitat, y no han podido entender que la vida humana no es simplemente una cajetilla de fósforos que transforman en vivienda, sin tener en cuenta que el ser humano es además comida, saber, educación, salud, recreación, movilidad, etcétera. Que no es una cajetilla lo que soluciona el problema. Hemos encontrado aquí edificios a los que no llega nadie, destinados a las víctimas. Las víctimas de la violencia no quieren vivir en los extremos, porque saben que se empobrecerían más y más en círculos permanentes como el sifón de la pobreza. Y entonces cuando nosotros planteamos detener la expansión urbana, como acabo de decirlo, como lo decía el POT que construimos, en donde está el territorio desocupado y que puede llenarse de edificios, en donde los colegios están desocupados, ahí cerca a los puestos de trabajo, pero no se pudo. ¿Por qué? Porque aquí la tierra es más barata, y entonces como es de los campesinos, y los campesinos no tienen quien los defienda, entonces hay que construirle los edificios encima en donde se cultivaba la papa, donde se cultivaba el maíz, o se tenían las vacas lecheras para la leche y para los niños.
Hemos salvado 30 hectáreas gracias al Instituto Colombiano de Antropología, gracias a ese decreto que es el número 96. Hoy será un centro y será cada vez más un centro donde nuestros niños van a venir a ver cuál era la verdadera historia de lo que hoy se conoce como la ciudad de Bogotá. Todos nuestros niños vendrán acá. La localidad variará muchas de sus actividades económicas para adaptarse e incluso sus familias sacar provecho de lo que será que es un centro de investigación mundial, pero también una exposición de la historia y de la cultura. USME tendrá como eje fundamental la cultura, y eso va a ser fundamental para la juventud y la niñez que hoy crecen en esta localidad. USME será diferente completamente a lo que es hoy gracias a este pedazo de tierra que fue parte de la cultura indígena. Pero el mensaje es claro: aún salvando este territorio como lo hacemos hoy, si no nos ponemos las pilas, los edificios van a llegar hasta las bases las bases del páramo de Soacha. Y la posibilidad de vivir aquí no será para aumentar la calidad de vida, sino que se nos volverá un deterioro paulatino de la calidad de vida. Entonces, yo le propongo lo siguiente. Claro que mientras aquí tenemos un camino para que USME sea lo que fue, hay otro camino que lleva hacia la destrucción. Estamos en lo que se llama una encrucijada de caminos. Hay uno que se puede explorar y que ya está aquí, que podemos construir como comunidad, y hay otro que puede destruir a las mismas comunidades, que es el que también estamos viendo aquí. Cruce de caminos. La alcaldía de Bogotá y el programa de Bogotá Humana, incluso antes de la elección, cuando vinimos aquí buscando su apoyo, fue claro en decir: queremos el primer camino, queremos el camino de la cultura. Dijimos allí, aquí en este mismo lugar, vamos a salvar la Hacienda del Carmen. Hoy hemos cumplido, pero la suspensión de las modificaciones excepcionales al plan de ordenamiento territorial ponen a USME en el otro camino, el de la destrucción. Yo no puedo creer que no exista justicia que esté al lado del más humilde y al lado de la vida, y que abandone y tome distancia del interés particular, del negocio y de la codicia humana. Así que USME, que ha analizado en este tipo de reuniones las problemáticas, yo he acompañado varias de esas discusiones, tiene además que seguir reuniéndose, tiene que salir a movilizarse, a defender su territorio, a escoger este camino que lo tenemos aquí adelante. Aquí está el camino que permitiría que USME ya no sea visto como la puerta de atrás de la ciudad de Bogotá, sino como la entrada que fue de la sabana de Bogotá, la entrada cultural, global, mundial, diría yo, al territorio de la ciudad de Bogotá y de la sabana de Bogotá, por aquí, por esta hacienda, la Hacienda del Carmen, que antaño debió tener un nombre parecido a USME, que no es más sino el nido de amor, no el nido de la codicia, el nido del amor, por donde se puede entrar a la ciudad de Bogotá, una ciudad
igualitaria, respetuosa de la naturaleza, equitativa con los seres humanos y sus diferencias. Gracias, muy amable.